Iniciamos las jornadas con el catedrático Emilio Molina Grima, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Almería y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. Actualmente es el coordinador del Grupo de Investigación de la Universidad de Almería Biotecnología de Microalgas Marinas. A lo largo de su larga trayectoria como científico ha publicado más de 200 artículos científicos en el ámbito de la ingeniería química. Y durante este tiempo ha sido investigador principal de 19 proyectos de investigación y ha dirigido más de casi 20 tesis doctorales. El profesor Molina Grima coordinó entre los años 1997 y 2001 el proyecto EPALMAR y ha sido el promotor de la investigación sobre microalgas que se realiza desde la Universidad de Almería, en la cual pues, tenemos un reconocimiento internacional. Así que cedo la palabra al profesor Emilio Molina y agradeciéndole, por supuesto, su participación hoy. Muchas gracias por la presentación, por invitarme. Muchas gracias a ustedes por haber venido y también por haber aceptado mi petición de que fuese al principio, porque ya tenía adquirido un compromiso en Málaga para las 12:30 de esta mañana. O sea que ahora tengo que salir. Yo creo que me oís todos, ¿no? No sí, pero queda mejor para la grabación. Ah, vale. Sí. Bueno, estos son los fallos de la técnica, a los que estamos ya todos preparados, o sea que... Tiene que ser con esto para que se grabe. Yo creo que sí. Vale, muchas gracias. Bueno, el título de la charla, como veis, ha sido Investigación e innovación en el ámbito europeo. De la biotecnología de microalgas. Permitidme unas brevísimas palabras para introducir un poco qué es esto de las microalgas. Las microalgas son unos organismos fotosintéticos que son capaces de transformar sales minerales, fundamentalmente de nitrógeno y fósforo, y el anhídrido carbónico, en biomasa que es bastante rica en proteínas, lípidos y carbohidratos. Además, producen prácticamente los 2/3 del oxígeno fotosintético que respiramos. Casi más que el Amazonas. Bueno, casi más, no, más que el Amazonas. Es la responsable, las microalgas son las responsables de la mayoría del oxígeno existente para que nosotros podamos respirar. O sea que ancestralmente las microalgas se han comido las tribus indígenas de siglos por siglos, de clorela, espirulina, etcétera. Pero lo que podemos decir biotecnología de microalgas es una biotecnología de finales del siglo pasado y lo que va de este siglo. En latitudes como por ejemplo la de Almería, son capaces de producir hasta alrededor, ¿no?, por término medio, 100 toneladas de biomasa por hectárea y por año, teniendo en cuenta que produciendo 200 toneladas consumiendo 200 toneladas de CO2 por hectárea y año
y produciendo también 100 toneladas por hectárea y año de oxígeno fotosintético. Son, desde mi modesto punto de vista, una biotecnología importante para la alimentación humana, y puede ser una biotecnología importante para la alimentación humana, animal y producción de biocombustibles, por supuesto también para producción de biofertilizantes y sustituirlos cada vez más por los agroquímicos. Nosotros, probablemente la mayoría de los que estamos aquí gracias al amoníaco, que es el que posteriormente da lugar a los fertilizantes, pero la cantidad de energía y de anhídrido carbónico que se produce en los procesos de producción de amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico y los derivados del petróleo es inmensa. O sea que las microalgas pueden ser y son un ejemplo de biotecnología sostenible en el ámbito de la bioeconomía actual. Con esta introducción decíamos que son unos microorganismos que crecen rápido, son fototróficos, fotoautotróficos, o sea que necesitan la energía, la radiación solar, la energía luminosa, y autotróficos porque necesitan el anhídrido carbónico. La biomasa, como he dicho, es importante, es interesante y sobre todo tienen una característica que eso es muy común en los microorganismos y es la plasticidad, la gran plasticidad metabólica. O sea, nosotros podemos, modificando condiciones abióticas como la temperatura o estresándolas, dándole de comer poco o cambiando las condiciones de pH o incluso dándole más luz o menos luz, pues que produzcan unos metabolitos en detrimento de otros. O sea que podemos modificar un poco y desde luego hay una diversidad de especies grandísima. Nosotros conocemos unas cuantas, muy pocas, no más de 8 o 10, pero hay más de 30.000 especies catalogadas y en las colecciones de cultivo dormidas, esperando que las podamos utilizar. Decía que crecen muy rápido, esto es una brevísima introducción, estos son lo que necesitan luz, nutrientes, CO2 para producir oxígeno fotosintético y muchos metabolitos. Crecen mucho más rápido para diferenciarlas de las microalgas, además no necesitan suelo. La eficiencia fotosintética es considerable con respecto a la radiación solar total, es alrededor del 5 o 7% en las mejores condiciones, con respecto a la radiación activa fotosintética hasta el 10-12%, no el 20% como tenía ahí. Es una biomasa, como he dicho, interesante, tiene todo este tipo de compuestos, muchísimos. He puesto acuicultura en mayúscula y subrayado porque realmente la mayoría de lo que hoy estamos haciendo desde el año 87, que fue nuestro primer proyecto de investigación, procede de aquí. O sea que cuando empezamos la investigación en microalgas fue porque mi mentor en Granada, entonces éramos colegio universitario, me dijo: Emilio, sería interesante que tanta ingeniería química y tal, nos centráramos un poco en esta biotecnología, porque la acuicultura estaba empezando a sonar. Hoy día, más del 50% de los peces que comemos proceden ya de la acuicultura. Eso tiene sus problemas también, porque cada vez hay menos aceite de pescado, el aceite de pescado se está enriqueciendo y la acuicultura necesita del aceite de pescado para que, en fin, todo esto. Este es un ejemplo de lo que decía antes de plasticidad metabólica, cambiando algunas condiciones de cultivo. Esa es la misma microalga, pero en distintas condiciones, y parecen 10 microalgas diferentes. Bueno, estos son los ámbitos de investigación más característicos, los más característicos desde mi punto de vista. Toda la parte de taxonomía, nosotros no tenemos ni idea de eso, ni hemos trabajado nunca.
la selección y mejora y todo el ambiente de biología molecular, pues tampoco como ingenieros químicos hemos trabajado prácticamente nada. Lo que pasa que siempre en nuestro grupo ha habido biólogos moleculares que nos han ayudado muchísimo y hemos avanzado algo. Bueno, nuestros principales ámbitos de investigación han sido relacionados con intentar ver cómo las cepas que teníamos entre nuestras manos han podido crecer mejor, diseñar fotobioreactores, toda la ingeniería de fotobioreactores y los problemas que existen en ellos, los tradicionales de transferencia de materia, fluidodinámicos y tal, y últimamente estamos trabajando mucho en otro problemón que venimos observando siempre y lo estamos abordando, que es intentar ver por qué se ensucian tanto los fotobioreactores, que hacen que haya que parar, que hay contaminación, hay que parar, hay que volver a limpiar, todo esto pues conlleva unos costos grandes, intentando ver por qué pasa todo eso. Hablaré un poquito posteriormente de esto, un poco de los proyectos más significativos. En fin, ingeniería sobre todo de cosechado y de procesamiento de la biomasa para producir todas esas moléculas de interés. ¿Qué necesidades tienen las microalgas? Pues ahí están, un medio de cultivo aceptable, un sistema que permita hacer el intercambio de gases, porque hay que darle anhídrido carbónico, pero incluso mucho más importante que el anhídrido carbónico en un cultivo de microalgas es la eliminación del oxígeno fotosintético que se produce. La enzima responsable de la introducción del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis en el ciclo de Calvin es la rubisco. La rubisco puede actuar como oxigenasa y como carboxilasa. A nosotros nos interesa que actúe como carboxilasa para que introduzca el CO2 y para que se produzca más biomasa. Pero cuando hay mucho oxígeno disuelto en el cultivo, lo que ocurre es que la enzima actúa como carboxilasa y entonces aquello se viene al garete porque entonces produce menos, incluso los cultivos se deterioran. O sea que más importante que el CO2 es que el nivel de oxígeno fotosintético en el cultivo no sobrepase los límites del 200% como máximo, 250% con respecto a la saturación con aire. Eso es un problema gordo que hay que evitar. Bueno, puesto ahí también hay muchas microalgas, la mayoría que también son capaces, un cultivo misotrófico, que pueden asimilar CO2, pero también pueden asimilar CO2 de fuentes orgánicas. La mayoría de microalgas le pasa esto. Lo que ocurre es que, claro, si nosotros le echamos una fuente de carbono orgánico, pues las posibilidades de contaminación aumentan, ¿vale? Pero la mayoría de las microalgas pueden crecer misotróficamente, o sea, durante el día y durante la noche y durante el día también asimilar materia orgánica. Y desde luego hay algunas microalgas también muy buenas que son heterotróficas, que son capaces de asimilar el carbono orgánico y que la energía y que pueden crecer sin luz. O sea que también hay algunas y además muy buenas para producir ácidos grasos poliinsaturados. Dicho esta pequeña introducción, ya estamos los 10 o 12 que estamos en la sala, tenemos una idea de lo que son las microalgas. Deciros, ya para introducirnos en la charla, de que el primer escalado del cultivo de microalgas se llevó ahora hace unos 70 años. De que la utilización de la biomasa de clorela y espirulina para el consumo humano se conoce desde siglos y su comercialización data de hace 50 años. Sobre todo procede de China, de la parte de Taiwán y de la parte de China continental también. Que la depuración de aguas residuales con microalgas se viene haciendo desde hace más de 30 años, no es una cosa nueva. Que la fermentación heterotrófica de azúcares, como estaba diciendo antes, mediante microalgas es una realidad. O sea, que hay microalgas heterotróficas que producen muy buenos y altos porcentajes de ácidos grasos poliinsaturados. Que en los últimos años ha habido un tremendo auge, esto ha sido en los años
desde el año 8, del año 2008 hasta ahora incluso, ha habido un tremendísimo auge de inversión mundial en microalgas, provocado sobre todo por las perspectivas de producción de biocombustibles y de uso de anhídrido carbónico de los gases de escape. En la actualidad tenemos, pues debido probablemente a esta inversión tan enorme que ha habido en el planeta sobre las microalgas, tenemos miles de millones de euros invertidos por cientos de empresas, proyectos de I+D. Hay una gran diversidad de sistemas de producción de algas con diferentes enfoques. O sea, es una biotecnología que ahora está empezando a madurar. Aquí tenemos esto que la he cogido de lo que le doy a mis alumnos de biotecnología de algas en el grado de biotecnología de la Universidad de Almería. Esta transparencia, tengo aquí un alumno que le sonará muy, porque la pongo, bueno, ahí se refleja una serie de compuestos, generalmente de alto valor, todos estos, sobre todos hemos trabajado a lo largo de estos 32 años que llevamos desde nuestro primer proyecto de investigación, ácidos grasos poliinsaturados, este pigmento tan importante para la industria del salmón, este pigmento también importante de otra microalga específica de Almería, que la tenemos en las colecciones de cultivo. Luego estos pigmentos tan preciosísimos, porque hay pocos pigmentos azules en la naturaleza. Este es uno de ellos, y este también es maravilloso, este rojizo. Por este proyecto, o sea, este pigmento nosotros trabajamos con él hace muchísimos años con Puleva, porque había aquí un profesor de allí, era un profesor de estos asociados que daba esta asignatura y nos decía: Emilio, nosotros quisiéramos cambiar los batidos Puleva de fresa. Pues querían en fin, un pigmento muy importante, la ficoeritrina, toxinas alimentarias, moléculas bioactivas, moléculas pues marcadas con carbono 13, que no es radiactivo, el carbono 14 sí, para ensayos clínicos. En fin, nosotros empezamos con acuicultura, por supuesto proyectos para alimentación humana, alimentos funcionales. Este es un tema de investigación que llevamos trabajando más de 20 años ya, producción de lípidos estructurados, luego en todo el ámbito de biocombustible y biofertilizantes, bioestimulantes, etcétera, son proyectos más modernos, más actuales, y en la época de los años 2006-2010, porque antes de los biocombustibles estaba el tema de la captura de CO2 de los gases de escape, pues con Endesa también desarrollamos algunos proyectos. Y entonces esto que tenemos aquí es que lo que yo le digo a mis alumnos, el procesamiento de la biomasa, cualquiera que sea el fin que queremos con esa biomasa, procesarla para producir el producto, que depende un poco del mercado. Si el mercado puede soportar, por ejemplo, porque los precios del producto que andamos buscando puede soportar determinados tipos de procesamiento, pues tenemos que ir hacia ellos. Por ejemplo, la centrifugación parece una cosa pero consume mucha energía. Si es un producto de bajo valor, pues hay que tener un poco de cuidado con la centrifugación, o hay que saber utilizarla en el momento adecuado después de unos preconcentramientos de la biomasa. Pero si es un producto que además pues tiene mucho valor, ¿qué digo yo? Un antitumoral de dinoflagelado, pues, y además esas producciones son mucho más pequeñas, pues a lo mejor la centrifugación la podemos hacer. Lo que sí quiero, y siempre ahora, sobre todo en los últimos 5 años, le digo a mis alumnos: ojo, cualquiera que sea, pero tiene que ser un procesamiento sostenible, un procesamiento con el concepto de biorefinería, un procesamiento de cero residuos. O sea, todo lo que al final hay que, no puede haber ningún residuo y todo tiene que gestionarse adecuadamente. Algunos ejemplos que pondré de proyectos, pues lo van a... Este es un primer ejemplo de proyecto, es el más moderno, el último, digamos, el tipo no, de ámbito de investigación, porque ya llevamos 4, 5 años con trabajando en este tema. No teníamos ni idea. Lo que sí sabíamos era que pasaba lo que estáis viendo aquí.
O sea, un desastre total. Después de un cierto tiempo, y sobre todo en verano más que en invierno, cuando hay las rachas estas de mucho sol, mucha temperatura que no podemos controlar, tal. Se terminan ensuciando los tubos por donde va. Hay que parar, tardamos más de una semana en limpiar todo esto, en volverlo a poner en operación. Un desastre total. Y esto ocurre no solamente en esto, en todos los cultivos cerrados ocurre mucho, pero también en los reactores abiertos ocurre. Lo que ocurre es que los reactores abiertos podemos limpiarlos con más facilidad. Estos reactores cerrados, pues no es tan fácil limpiarlos. Entonces, pues decimos, bueno, hay que trabajar esto. La formación de biofueling es algo que está en la vida nuestra. O sea, sobre biofueling hay miles y miles y miles de publicaciones y de investigaciones. Hay revistas específicas de biofuling. Una caries dental es un biofuling. Lo que pasa en la industria química, qué le pasa en las tuberías, qué pasa en los cascos de los barcos. Pensar un poco el biofuling convive con nosotros. O sea que hay mucho trabajado sobre el biofuling, pero no con microalgas. Profesor, alrededor de 5 minutos más o menos. Vale, pues entonces vamos rápido, porque además no me había dado cuenta que llevaba tanto tiempo. Gracias. Bueno, pues lo primero que hicimos para esto, cuando empezamos esta investigación, fue hacer lo que normalmente se hace en cualquier investigación, o sea, hacer una revisión bibliográfica profunda de lo que se había hecho con microalgas y ver que había poco, diseñar equipos para poder probar distintas superficies en condiciones análogas a las existentes en los fotobioreactores, que permitiera, no podemos utilizar esos fotobioreactores permanentemente cambiando tubo y poniendo, distintas superficies, para luego también, por supuesto, desarrollar metodologías para determinar parámetros claves para estudiar todo esto, formas de determinar la densidad de microalgas que se pegan en la superficie, utilizar la termodinámica para estudiar, pues sobre todo utilizar la termodinámica en la teoría coloidal para estudiar la fortaleza de esa adhesión, o si se pueden o no se pegan con ese tipo de superficie y ese tipo de microalga, sustituir a piezas de las mejores superficies en los fotobioreactores y ver que eso se cumple, y por supuesto pues interpretar todo lo que pasa en base a las teorías de biocompatibilidad, pues como este es un tema amplísimamente estudiado por más de 100 años ya, pues ver con toda esta gente que ha trabajado mucho y muy bien, en medicina sobre todo y en alimentos, pues ver cómo podemos trabajar todo esto. Este es otro proyecto muy singular, más moderno, de producción sostenible de microalgas para utilizarla en agricultura y en acuicultura. Es un proyecto que solo utiliza aguas residuales y agua de mar como para producir microalgas, o sea, no hay agua potable. Utiliza como única fuente de nutrientes del agua de mar pues digestatos de depuradora e incluso purines de la industria agrícola para producir aditivos alimentarios en acuicultura y biofertilizantes y bioestimulantes para la industria acuícola y acuicultura y para la agricultura. Los clientes de este proyecto somos nosotros. Somos los seres humanos que nos vamos a beneficiar de una agricultura y acuicultura más sostenible. Este es un claro ejemplo de economía circular, este proyecto. Tengo que dar las gracias aquí a Hermelindo, que cuando fuimos a presentar este proyecto, pues hacía falta instituciones que apoyaran este tipo de proyecto para Almería, y Hermelindo Castro pues fue un valedor nuestro en la administración andaluza, sobre todo para conseguir apoyo. Es un proyecto importante para la Universidad de Almería actualmente, con más de 10 millones y pico de 500.000 euros de financiación. A la Universidad de Almería no más de 1 millón y algo.
Estas son, en fin, hemos desarrollado durante estos 2 primeros años una planta de demostración de 0,5 hectáreas con todas las tecnologías, y cuando ya hemos sabido algo de toda esta planta, pues hemos pasado a otra planta con esta tecnología y este desarrollo también aquí cerca del campus. Es una instalación de 1,5 hectáreas de reactores, 4.000 litros es el reactor, 4.000 metros cuadrados, 4.500, es un reactor ya considerable, de más de 900 metros cúbicos de capacidad para producir microalgas para la agricultura principalmente, con todos los bioestimulantes. Pues hemos hecho ensayos in vivo, previamente en placa Petri, posteriormente hemos pasado a cámaras de cultivo con semillas de pepino y de melón, y hemos visto la bondad de algunas microalgas, la mayoría, pero algunas no eran tan buenas para el crecimiento de estas plantas de pepino y de melón. Esto lo hemos hecho también cuando hemos dispuesto de tanto volumen de cultivo, pues hemos podido producir ya compuestos bioestimulantes y biopesticidas y le hemos dado pues a un agricultor 200 litros de esto, y ha hecho ensayos de campo pues concretamente estas plantas con pepino y con berenjena, y el vigor que tiene esta berenjena se ve que es mejor que y desde luego el enraizamiento que producen los bioestimulantes que le hemos proporcionado es bastante mejor que esta otra planta de pepino en este caso. También aquí en la universidad, con otros colegas, pues ensayos de in vivo, no solamente in vivo, los ensayos in vitro hay que hacerlos siempre, que nos ayudan los in vivo, con Dorada en este caso concreto, en Italia, porque uno de los tal pues lo hace con esturión para producir pues huevos de esturión, ¿no? Caviar, y la retención de agua es bastante mayor cuando hemos sustituido un 4% de algas en el alimento del pez. La retención de agua por parte de la carne, la firmeza, la textura también es mayor, la capacidad de peroxidación es también menor que, bueno, esto es cuando recién matado el pez, digamos, y 8 días después, cuando ha estado en el frigorífico. Otro tipo de proyecto es importante actualmente, estoy hablando de los 4 más importantes, que es producción de moléculas bioactivas, de dinoflagelados y de jastofitas en general. Iniciamos esto para producir certificados estándares para que no hay en el mercado, para cuando pasan las mareas rojas, saber qué tipo de microorganismo es el que ha producido esa infección. El mercado es pequeño de esto, pero los precios son inmensos. Actualmente estamos centrados en la producción de moléculas bioactivas antitumorales. A partir de esto, el mercado aquí sí es mucho más grande, pero tengo que deciros que no hay todavía ningún producto de jastofitas o de dinoflagelados en el mercado. O sea que ahora mismo hay mucha investigación en todo esto. Solamente hay un producto en fase 1 de clinical trial. Este proyecto que estoy diciendo ahora pues es el Marbión, que es microbioma marino contra el cáncer. Nosotros, en colaboración, la Universidad del País Vasco es la que nos proporciona toda una colección preciosa que tienen los dinoflagelados y las jastofitas, y nosotros, pues bueno, también participa aquí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centros de Granada y de Palma de Mallorca, y por supuesto una industria farmacéutica, Farmamar. Nosotros recibimos las cepas, las cultivamos a pequeña escala, las escalamos, y todo el cultivo pues lo centrifugamos. Del sobrenadante obtenemos un extracto del producto del producto húmedo de la pasta, la liofilizamos y obtenemos otro extractos que enviamos a Farmamar. Farmamar, pues en su banco que tiene de elucidación ensayos in vivo con células tumorales de humanos, no células tumorales de corrección.
En fin, este último proyecto es un proyecto, ya dije al principio que llevamos trabajando más de 20 años en la producción de lípidos estructurados. Bueno, pues ahora estamos centrados en los lípidos polares de las microalgas. Tienen muchos ácidos grasos poliinsaturados. Separamos los lípidos neutros de los lípidos polares, nos quedamos con esos. Los lípidos polares son más anfifílicos, no son tan hidrófobos como los lípidos neutros y, por tanto, son excelentes emulsionantes y se utilizan, por tanto, en los sistemas de liberación de los medicamentos en el organismo. Y los lípidos, dentro de los lípidos polares están los fosfolípidos y los glucolípidos, que nosotros pues los separamos, etcétera, y después de separarlos pues utilizamos tecnología enzimática para mejorar el lípido polar. Dependiendo de la microalga, pues tiene mucho EPA y poco DHA, o mucho DHA pero poco EPA, y por tanto con tecnología enzimática conseguimos, pues si este es el lípido polar que conseguimos de la microalga, luego con tecnología enzimática pues utilizamos un DHA, y por tanto esterificamos y producimos un lípido polar que es rico en DHA y en EPA, y por tanto tiene... esta es la última transparencia, nuevos mercados, nuevas oportunidades. Todo esto es un resumen que he hecho de estas 5 cosas, pues de un congreso importante de más de 800 participantes que se celebró a final de septiembre, concretamente en Nanchang, en China, el 10º Congreso Asia-Pacífico de esta biotecnología. Y puedo deciros que mercados emergentes importantísimos, pues el de la fucosantina a partir de esta diatomea. Esta diatomea ha estado y está en nuestro... Pues desde los años, tesis doctorales tenemos con esta diatomea desde los años 90, 92, 93, 96, 98. Es la diatomea que más hemos utilizado. Este pigmento es importantísimo y es un mercado que es un pigmento que va a copar el mercado en un par de años máximo, pero ya está muy utilizada en cosmética. Otra cosa que he podido ver allí ha sido los modos de cultivo híbrido, acoplando el cultivo fotoautotrófico con el heterotrófico para producir pues, moléculas típicas de la fotosíntesis y acumulación de las mismas luego posteriormente en el cultivo, o sea, en el fermentador. Luego también es una cosa, sobre todo la acuicultura siempre va a estar ahí, pero también con otros alimentos para animales, pero fundamentalmente acuicultura. Esto de los bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes, lo que acabo de comentaros del segundo tema de investigación, pues esto es fundamental. Había más de 200 presentaciones relacionadas con este tema en China, en este congreso tan importante. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, pues para eliminar fósforo, es que esto se va a imponer sobre todo en grandes instalaciones para eliminar todavía los restos de nitrógeno y de fósforo que tienen las aguas de secundario. No son muchos, pero las algas le vendrían muy bien para darle esa última depuración antes de su evacuación. Y desde luego, para instalaciones pequeñas, no más de pueblos de 20, 30, 40 mil habitantes como máximo, pues puede ser un tratamiento integral de todas las aguas residuales. Y bueno, pues nada más, este es el resumen de todo lo que he dicho y os doy las gracias por haber venido, por vuestra atención. ¿Vale? Muchísimas gracias.